de Canal 14 para el mundo. Soy ama de casa, mujer poderosa. Yo cambio el futuro con frases cariñosas y con mis propias manos forjar seres humanos. De sol a sol es para lo que luchamos. Aquí estaré yo, orgullosa, ama de casa. Ay, Martín, nunca sé qué hacer contigo cuando suena la alerta sísmica, perdóname. Ay, qué barbaridad. Ay, aquí está. Contesta, por favor, contesta. ¡Ay, Jesús! Jesús, ¿cómo están? Aquí no se sintió nada, ¿eh? Allá se sintió algo, pobrecitos de mis hijos. Deben de estar preocupadísimos, asustados. Manuela, tranquila, Manuela. La que se asusta muchísimo eres tú. Además, solo fue un simulacro, Manuela, por favor. Ay, sí, pero después del 17 se puede esperar cualquier cosa. Los simulacros funcionan como premoniciones. Y tenemos que hablar muy seriamente de Martín, ¿eh? Porque yo no he encontrado información oficial que diga qué hacer con un pez en caso de sismo. El pobre lo debe de sentir como tsunami, pobrecito. Qué barbaridad. Manuela. Ay, bueno, sí, ya, pues, ya entendí, ya me voy. Los quiero, bye. Ah, no. A mí que alguien me explique por qué tanto movimiento telúrico. Doctor, qué alegría tenerlo aquí, de verdad. Es un honor para mí estar frente a un doctor, un científico y que además se especializa en el tema que más me aterra, que son los temblores. Pues muchas gracias por la invitación. No te aterres, no te espantes. Vamos a tratar de platicar para que estas cosas sobre los sismos pues sea algo en donde adquirimos conocimiento y nos sentamos más tranquilos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, háblame de tú, háblame de Carlos. Ay, con mucho gusto. Muchas gracias, El que siente un Carlos. poco de temor soy yo al estar... Pues vamos a hacer albóndigas, a ver cómo nos sale. Muy bien. Y primero, ¿qué le parece? Bueno, ¿qué te parece si revisamos los ingredientes para que me cuentes además por qué elegiste sopita de letras y albóndigas? Claro que sí. Primero, lo que quisiera decir es que la cocina es en realidad la mejor escuela para enseñar cualquier cosa, ¿no? Aquí hay física, hay química, hay toda una serie de cosas que es más fácil entender. Y lo que escogimos el día de hoy, pues va a tener que ver para explicar un poco el origen de los sismos, la Tierra, y esperemos que les guste. Y además nos lo vamos a comer, ¿no? Es algo que no siempre sucede, pero nos vamos a comer un pedacito de la Tierra. ¡Claro, qué rico! Bueno, entonces vamos a necesitar... Qué rico, ya me está dando hasta hambre. ¿Verdad? Ya se hambrita nada más de ver esto. Yo ya empecé un poquito a hacer la carne molida. Ya le puse la cebollita, la pimienta, ya se hizo aquí la revoltura. ¿Y por qué empezamos? Ponemos la pues sopita la sopa para que se vaya calentando, claro que sí. Perfecto. Mire, ese mero es el de ahí. Vamos a ponerle ahí y lo dejamos calentar. Claro que sí. ¿Y empezamos con las albóndigas? Sí, yo me voy a recortar las mangas para que manos a la obra. Manos a la obra, más fácil. Oye, Carlos, ¿qué son los temblores? Pues los temblores son un fracturamiento dentro de la Tierra. En realidad podríamos nosotros tomar un pedacito de madera, esos palillitos grandes, el doblarlo y romperlo. Si nosotros acercamos el oído y lo vamos doblando, vamos sintiendo que aguanta la resistencia y hay un punto en donde se le doblo tantito más y se rompe. Y lo hago y se rompe y se oye un crack y se produce una vibración que si le ponemos cuidado la podemos sentir con los dedos.
Lo mismo sucede dentro de la Tierra. No, a pesar de que parece que nada se mueve, que todo es estable, vemos las montañas, vemos todo muy tranquilo, adentro todavía hay una serie de fuerzas que están empujando algunas partes con respecto de otras. Cuando se rebasa el límite de resistencia de la roca, lo mismo que lo hacemos al doblar el palillito, se produce entonces un rompimiento y eso provoca que se generen estas ondas sísmicas que son lo que sentimos y que identificamos como temblores. Pero entonces esto es, digamos, algo natural, algo esperado que suceda. Es correcto. Mientras haya calor en el interior de la Tierra, habrá este movimiento y es lo que vamos a tratar de mostrar un poco con la parte de la sopa y con la parte de las albóndigas. Por eso escogimos las albóndigas, para que nos imaginemos cómo es el planeta por dentro y cómo están actuando estas fuerzas. Claro, lo que vamos a hacer con la sopa es un experimento muy rápido en donde podemos ver ese proceso, y en la Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces tiene tiempo para irse moviendo lentamente e ir acumulando eso. Entonces sí es normal y es común que tiemble. Lo que no debe de ser ni normal ni común es que este fenómeno nos afecte porque no hemos tomado algunas precauciones. Ok, de eso también tenemos que platicar, pero ¿y por qué hay lugares donde no tiembla en el mundo, digamos, y otros, como México, donde tiembla mucho? Si es algo esperado que en la Tierra... Sí, Yo le voy a ya meter mano aquí. Adelante, adelante. Lo que va pasando es que este calor en el interior de la Tierra, hay varias capas. Nosotros estamos en algo muy delgadito, que sería, por ejemplo, la cascarita del jitomate, así de delgada, eso se llama la corteza, y es en donde estamos nosotros literalmente parados. Se va esta superficie, lo podemos considerar como un rompecabezas esférico, y estas piezas del rompecabezas se van moviendo porque en el interior, la capa más profunda, la zona más profunda, se llama núcleo y tiene temperaturas de más de 9.000 grados centígrados. Aquí estamos colocando, la llama debe de tener unos 100 grados, imaginemos que es 10 veces más ese calor, y esto va a provocar un movimiento que vamos a tratar de ver con la sopa de letras, que al final va a llegar hasta la superficie de la Tierra y va a ir moviendo estos pedazos, se les conoce como placas tectónicas, pero en realidad es como un rompecabezas de partes de la corteza, como cuando tenemos leche entera y hace nata y se empieza a mover, exactamente lo mismo. Y en los puntos en donde estas diferentes secciones chocan unas con otras, es en donde se producen más los sismos, comparados con otras regiones en donde no hay ese choque, y aunque se vayan moviendo estas piezas, no vamos a tener ni sismos ni volcanes. Los dos van más o menos a la par. Ok, o sea, van de la mano, pues, sí, su actividad. Vamos a ver si nos sale una. Mira qué bien, mira, qué bien salió, grandota, perfecta. Como la Tierra. Así es, así es. Oiga, doctor. Bueno, oye, doctor, ya Sí. Te tengo que hablar de tú. Carlos, ¿por qué? Bueno, más bien, ¿por qué no? Sino, ¿cómo miden? O sea, estas mediciones que hacen de la escala de Richter. ¿Qué es eso? ¿Qué es la escala de Richter? Es para medir el tamaño de lo que rompemos y la fuerza que necesitamos. Se utiliza la escala de Richter. Hablamos de tener un pedacito de madera, uno de estos skewers para pinchar algo, pero si en lugar de eso tenemos un pedacito de metal, ¿cuál nos va a costar más trabajo romper? El metal. El metal. Entonces requerimos más fuerza. De la misma dimensión, del mismo diámetro, del mismo largo, va a requerir más fuerza. Entonces lo que miden estos sismómetros, le llamamos nosotros, es esa vibración y qué tan grande es el movimiento del suelo cuando se propagan las ondas. Y ahí este señor Richter, que era de California, él diseñó un sistema para medir. Él determinó y dijo algo, el que nosotros registremos una onda sísmica a 300 kilómetros de distancia con 1 milímetro de desplazamiento del terreno, que es algo muy pequeñito, él decidió que a eso le iba a dar un valor de magnitud.
y a partir de ahí, si es mayor, sube la magnitud o si es menor la magnitud. Algo curioso de la magnitud es que es una escala logarítmica. Quiere decir que cuando comparamos un sismo de magnitud 2, que sería un sismo pequeño, con 1,3, la gente dice, es que el 3 es 2 veces mayor. No, comparado el 2 con el 3, necesitaríamos 30, o más bien 33 sismos de magnitud 2 para igualar uno de magnitud 3. Entonces, es como tener 33 de estos palitos de madera y ahora romperlos nos va a costar más trabajo. Y otra vez, cuando subimos una escala más, si queremos compararlo todavía con los de 2, multiplicamos 33, otra vez por 33, por ejemplo, para igualar a magnitud 4, y serían 1000. Entonces, es un valor muy grande a medida que vamos incrementando la magnitud. Y aquí hemos tenido sismos muy grandes, y mientras más grandes, pues son capaces de producir más mayor daño, destrucción, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, los microsismos, ¿qué son? Los microsismos... Uy, Porque dicen, ay, fue un microsismo. microsismo. Aquí se han sentido microsismos. Y se siente bien gacho, doctor. Y dicen, no, fue un microsismo. Exacto. Pues, ¿cuál microsismo? Se sintió feo. Exacto. El microsismo fue un término que se acaba de acuñar. No hay una definición en la escala de magnitudes. Lo primero que es interesante es que la gente habla, cuando es grande, dice, es que fue un terremoto. Y la respuesta es que no hay un valor a partir del cual lo llamemos terremoto, comparado con un sismo. Técnicamente podemos hablar de un terremoto de magnitud 1 y de un sismo de magnitud 8. O sea, digamos que es sinónimo. Es sinónimo. Terremoto tiene un sonido onomatopéyico más fuerte, entonces nos da la impresión de que fue un terremoto. Y entonces pensamos que tiene que ser más grande, pero no. Y los microsismos, alguien dijo, bueno, como son muy pequeños, llamémosles microsismos. Y se le quedó. Pero son pequeños, pero se sienten muy fuertes porque que están como muy localizados. Está literalmente uno parado encima de ellos. Y lo que pasa es que el movimiento es fuerte, a veces se escucha hasta un sonido, un tronido antes, y lo que sí es que un microsismo, los que estamos llamando microsismos, su duración son 2 o 3 segundos. O sea, siente uno la vibración y ya pasó. Y en cambio, sismos grandes que provengan de la costa de Guerrero, de las costas de Oaxaca o de Chiapas, tienen duraciones largas y un movimiento no tan fuerte, pero empiezan a oscilar los edificios y todo tiene oscilaciones por más de 1 minuto y se comienzan a provocar daños. Entonces, sí es normal que aún siendo un sismo de magnitud 2, uno lo pueda sentir con un golpe muy fuerte, pero es solo uno nada más, ¿no? La duración es muy corta. Esa es una ventaja, pero también son capaces de producir daños y estos se han estado determinando en zonas cercanas aquí en la Ciudad de México, en la falla de Mixcoac, el Plateros. centro. Ajá. Así es. Y probablemente ocurrían antes, y lo que no ocurría antes o lo que no había era gente que viviera ahí. O probablemente alguien sentía el movimiento y lo primero que decíamos, me mareé, me siento mal, y nadie decía nada. En cambio, ahora sentimos el movimiento, tomamos el celular y mandamos un mensaje como a 15 y los 15 lo empiezan a sentir y hasta gente que no lo sintió empieza a hablar del microsismo. Y a decir que sí. Entonces, lo sintió. Hay otro, Como yo. hay otro Yo efecto. siento hasta el simulacro, doctor. Eso. Quedaron, pero perfectas nuestras albóndigas, ¿a poco no? Bueno, las tuyas quedaron muy bien, las mías están un poco... Les faltó un poquito, pero quedaron bien. Hay de muy diferentes bien. tamaños. Y ya casi va a hervir. Ya casi está hirviendo. Oiga, doctor, pero a ver, yo quiero saber. Oye, doctor, las réplicas, ¿qué son? Porque también se sienten bien fuertes. Sí. Yo estuve en Acapulco en enero, ¿no? Que además empieza el año y tiembla. ¿Eso es una mala premonición o algo así? No, y aprovecho la pregunta porque es interesante. Nosotros siempre estamos hablando de que en septiembre los sismos, y lo que yo les digo es que la temporada de sismos sí existe. ¿Ah, sí? 1 de enero al 31 de diciembre. Y ahí está claramente el sismo del 2 de enero, que además es muy curioso porque si hubiera sido el 1 de enero hubiera sido más interesante porque nos toma otra vez. La idea es que en situaciones extrañas o diferentes veamos cómo enfrentamos un sismo, ¿no? Y claro. Este fue un sismo importante. Pero entonces, obviamente yo tenía descargada la aplicación, ¿no?
con las alertas sísmicas y no paraban las réplicas, Sí. pero las réplicas se sentían durísimas. ¿Qué es una réplica? Sí, igual un poco lo que hablábamos de los microsismos, como está uno tan cerca, esta zona en donde ocurrió el sismo es la zona de San Marcos, al lado de Acapulco. Y curiosamente el sismo de 1957, al que le llamamos el sismo del Ángel, tuvo su epicentro en ese lugar. A veces la gente cree que como hablamos del Ángel, que estaba directamente debajo de la Ciudad de México y que por eso se cayó el Ángel, pero no, el sismo de magnitud 7.6, 7.7 proviene también de esa zona de San Marcos. Entonces no son extraños los sismos en este lugar. Y las ¿Por qué? réplicas... ¿Porque están cerca del mar? Pues ahí es la entrada de una de estas piezas de rompecabezas, la que está hacia el mar, se llama la placa de Cocos. Y esta placa de Cocos empuja contra el país, contra el borde del país, desde el estado de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y va entrando por debajo. En ese punto de empuje es en donde se traba, acumula estos esfuerzos de los que hablábamos y genera grandes sismos como el del 85, como este que acaba de pasar, como el del 57, una cantidad. Y entonces es una zona importante, le llamamos zona de subducción, ¿no? Aquí, si hacemos un paréntesis, ya empezamos a ver ahí que se mueve, y la idea aquí era pues irle poniendo... Perfecto, pues... Le colocamos la... Adelante, doctor. Vamos a quitar la tapita. ¿Quieres que te pase una cuchara o así se las...? Vamos a ver si no nos brinca, esperemos que no. Y si te fijas, lo que va a empezar a suceder es que la mayoría de las letras están ahorita hasta abajo, pero comienzan a subir. Algunas de ellas, si alcanzas a ver, algunas están empezando a subir a medida que se calienten. ¿Qué es lo que está pasando? Como claramente el fuego está abajo, es la zona más caliente, y la zona más fría, aunque esté caliente aquí arriba, es la alta. Se calientan las letras, baja su densidad por el calor, se vuelven más ligeras y comienzan a subir. Llegan a la superficie, tocan la superficie, se enfrían un poco y comienzan a bajar. Entonces están haciendo un movimiento circular. De esta manera se calientan, suben y bajan. En este lugar en donde suben se conoce como las dorsales y están en los océanos, y ahí hay muchos volcanes y ahí se originan las... Vamos a bajarle para que no tengamos aquí una erupción volcánica. Entonces, este proceso, que aquí nos tomó unos cuantos minutos para verlo, es lo mismo que ocurre en la Tierra. El núcleo, la parte más abajo, más caliente, está calentando, valga la redundancia, la roca va migrando hacia la superficie a través de diferentes capas. Está el núcleo externo, está el manto inferior, el manto superior, y finalmente llega a la corteza. Entonces se mueve por la parte de arriba, y si lo vemos también se alcanzan a ver este movimiento, y vamos viendo cómo la espuma, por ejemplo, se empuja hacia los lados, y es el punto en donde chocan estas placas, aquí sería estas orillas que vemos aquí, en donde se van produciendo esos esfuerzos y generan los sismos. Entonces la respuesta de podemos quitarnos los sismos y los volcanes, la respuesta sería sí. ¿Cómo? Quitándole el calor al interior de la Tierra. Si sabemos y si podemos cómo hacerlo. El problema es que si lo hacemos, si lo logramos hacer, yo me quedo sin trabajo, no importa. Pero también perderíamos la atmósfera. Es un sistema complejo. Entonces, mientras haya calor en el interior de la Tierra, a final de cuentas, la vida podrá seguir existiendo en la parte de la superficie. Volviendo a lo que estábamos platicando, entonces, ¿por qué es réplica y por qué no es temblor? ¿Y qué es una réplica? Aquí si tomamos otra vez los ejemplos, si nos cortamos con el cuchillo, nos cortamos aquí,
nos va a doler, nos vamos a arreglar ahí el corte y demás, y después empieza el proceso de cicatrización. Y el proceso de cicatrización nos da comezón, nos arde, nos duele, se comienzan a reacomodar las células, el tejido y lo demás. La tierra hace lo mismo, o sea, la rompimos y se comienza de alguna manera a recuperar, a restablecer, a ordenar esos esfuerzos, y esos esfuerzos provocan estos sismos. Y lo que va pasando es que las réplicas van disminuyendo. En un principio son muchas, y necesito una característica además de estas cosas, es que el sismo sea superficial. Para nosotros superficial es que esté a menos de 40 kilómetros de profundidad. Si es mayor, a mayor profundidad ya no va a tener réplicas. Si hacemos un ejercicio, regresamos al 2017, aquel 2017. Qué bueno, eso también. Ese día se hizo el simulacro y luego Exacto. tembló, ¿cómo cree, doctor? En otros países nos preguntaron cómo le hacen, porque tienen un simulacro en donde la gente se prepara, ve, checa las cosas y dice, y a las horas viene la prueba final. Y la prueba final es un sismo y vemos cómo nos comportamos. Y la pregunta es, ¿y el simulacro pudo haber salvado vidas? Yo estoy seguro que sí. Sí, Yo claro estoy seguro que sí. Y es coincidencia, la respuesta sería sí, aunque parezca muy extraño. Pero este sismo del 19 de septiembre, hubo el del 7 de septiembre, si se acuerdan, y regresamos faltando 15 minutos para la medianoche, en el istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Chiapas. Un sismo muy grande, 8.2, que genera muchísimas réplicas. Y después viene el sismo del 19 de septiembre en la frontera entre el estado de Morelos y el estado de Puebla, con una profundidad de 60 kilómetros, y tuvo solo 5 réplicas. Entonces la profundidad, la gente decía, mañana no debe haber clases y demás, no, porque ahí la presión, el peso de la roca, literalmente lo que hace es, como cuando me corto y presiono, estoy forzando a que se cierre de alguna manera la herida, que se coagule, y evito entonces que haya mayor daño. Entonces, a mayor profundidad tendremos menos réplicas. El problema es que los sismos que están en la costa generalmente tienden a ser someros. Pero bueno. Bueno, ahora tenemos que sellar esto, que hacer la salsa. Pero a ver, primero, doctor, esta cocina, ¿cómo la ve usted? ¿Segura, insegura? ¿Qué quito, qué pongo? Nosotros lo que debemos de hacer, y en este caso yo veo que está pues como una cocina típica, tenemos cosas colgadas, es checar que lo que tenemos ahí no se vaya a caer en un movimiento sísmico. Por ejemplo, yo checaría qué tan fácil se abre la puertita. Aquí me da la impresión de que de una manera muy fácil tiene un imán, pero el imán es muy débil. Entonces valdría la pena tener un imán más fuerte para que lo que tenemos aquí no se venga abajo, que mantenga cerrado. En este caso, pues los platos tienen cierto peso y son platos que no fácilmente se van a romper, pero si tenemos cristales o copas o cosas que son vasos, más... ¿no? Una de las cosas que podemos hacer es una pequeña cintita de madera aquí para evitar que se resbale. Hasta podía ser con un hilo de nylon grueso, ponerlo para evitar que cuando se muevan no se desplacen y se caigan. Por ejemplo, esto... Si se cae, pues es fruta, pero la cosa es no pisarla, pero está bien. Y esto que es interesante, que es este mueble y que podría fácilmente venirse abajo, pues afortunadamente está muy bien. Atornillado. Está atornillado. O sea, si yo le muevo, nada, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, hacerlo, ¿qué necesita hacer uno? Simplemente con una ménsula pequeña, con un tornillo, no necesita hacer algo aparatoso, ni tiene que soportar el peso, es simplemente evitar que empiece a oscilar en un sismo. Y por último, por ejemplo, el refrigerador, todos tienen ahora imán, y a veces el imán, como vamos metiendo las manos con grasa y andamos probando las cosas, es muy fácil abrirlo. No queremos que se abra tan fácil porque en un sismo lo que va a pasar es que la comida que está aquí se va a venir abajo, la va a tirar, va a ser un problema caminar, nos podemos resbalar, si hay cristal se puede romper, pero además nos quedamos sin comida, cosa muy importante porque en los lugares en donde venden comida, en las tiendas de autoservicio, las cosas van a estar similar. ¿Qué hacemos? Simplemente estarle limpiando con detergente a lo largo de donde va el imán para que nos va a costar un poco más de trabajo abrirlo, pero está bien. Y por último, yo vería, por ejemplo, el garrafón, siempre hay que tener la parte del agua,
que si está más lleno puede comenzar a oscilar y eventualmente, aunque está muy bien, venirse abajo y caer. Y si cae, lo que va a ser un tiradero de agua, nos podemos resbalar, se puede romper el envase. Entonces lo que podemos hacer es otra vez colocar una pequeña ménsula o un cablecito, tiene que ser algo delgado, no tiene que ser grueso, para agarrarlo y evitar que oscile. Entonces todo lo demás pues, se ve muy bien. Esto del mueble me parece excelente. Pero tengo que hacer mejoras. Sí, sí. Y si hay un sismo, si suena la alerta sísmica, lo que debemos hacer es corriendo apagarle. apagar. Incluso yo creo que ya hay que apagarle, ¿verdad? Además hay que apagarle porque ya vimos que está... Voy a pasar para acá el sartén para empezar a sellar y la salsa, ¿verdad, doctor? Claro que sí. Vamos a hacer la salsa. Entonces le vamos a poner jitomates, ¿verdad? Así es. Partirlos. Ay, doctor. No sabe de verdad cómo me está sirviendo todo lo que me está diciendo, porque soy una loca de los temblores. Sí, pues la idea es el ir aprendiendo y conocer qué es lo que hay, cosas que podemos hacer, no los podemos detener, no los podemos anticipar, no se pueden predecir, por más que uno piense que se pueda predecir. Y lo que es interesante también es saber la cantidad de sismos que tenemos. En el país, el Servicio Sismológico Nacional, que depende del Instituto de Geofísica de la UNAM, detectó 39,000 sismos en un año. ¿Qué? Si hacemos una división, son más de 100, 109, 110 sismos por día. Entonces, que ni sentimos. Que ni sentimos, afortunadamente, pero nos dejan entonces conocer cuáles son las zonas sísmicas importantes, establecer normas constructivas, hacer una cantidad de evaluaciones para que las construcciones sean también más seguras, ¿no? Y que claro, sepamos qué sí, hacer. de eso tenemos que platicar, pero además algo que sí demuestra todo esto es que el estar informados, el saber de las cosas, pues te tranquiliza inmediatamente, ¿no? Sí. O sea, yo ahorita ya tengo como muchos datos que la verdad sí, me tranquilizan muchísimo. Bueno, entonces vamos a licuar esto y si quiere váyale poniendo aceitito acá. Muy bien, ¿eh? Creo que nos van a quedar deliciosísimas. Y ya están. Bien. Les voy a apagar a esta y las voy a pasar para acá. Claro que sí, se ven muy bien, muy bien. Oye, Carlos, ¿y por qué la alerta sísmica suena así? Es un sonido particular porque barre una cantidad de frecuencias, no nos damos cuenta, para que gente con diferentes capacidades auditivas la pueda escuchar. El sonido se ha propuesto que se cambie, pero yo creo que ya estamos acostumbrados, o sea, reaccionamos. Sí. Cuando uno lo compara, hay muy pocos países, aquí hago un paréntesis, muy pocos países que tienen alerta, yo creo que menos de los dedos de una mano. Entre ellos es Japón. Y en Japón parece que es el timbre de entrada de una casa, es el ding dong, ding dong. Entonces la gente lo toma con más calma y en cambio aquí de inmediato nos pone en un estado de ánimo, no es el más agradable, pero reaccionamos. Y yo lo que sugeriría... Sí, de alerta. Sí, yo sugeriría que pensáramos que el sonido de la alerta es música para vivir, porque nos salva la vida. Si le escuchamos, y digo, es momento de tomar acción, y como decía, ¿no? Es una herramienta diseñada ya desde hace más de 20 años en el país, funciona bien. Sí. Nos hemos acostumbrado a tomarla en cuenta, a utilizarla en los simulacros. Ahora ya se transmite no solo a través de las bocinas, sino a través de telefonía celular. Y es un privilegio tenerla, ¿no? Que tiene un sonido diferente la del celular, ¿no? Así es. Que le llaman alerta o alarma presidencial. Exacto. Hubo quejas de gente que por qué presidencial.
Yo lo que les decía es, si yo recibo un mensaje y dice presidencia, yo me siento bien, yo me siento importante porque me están mandando, me están considerando al nivel de presidencia. Entonces, el nombre a mí me parece muy bien. Aquí nos quejamos a veces de muchas cosas, pero de esto deberíamos de estar orgullosos, de que funciona, de que es un diseño mexicano. Ha habido sismos en los que no funcionó, como es el caso del 19 de septiembre de 2017. ¿Pero por qué? El sismo estaba muy cercano a la Ciudad de México y además estaba a una profundidad de 60 kilómetros, entonces comienzan a radiarse desde la ruptura las ondas sísmicas, están llegando a la superficie y al mismo tiempo ya casi están llegando a la Ciudad de México, entonces no hay tiempo de aviso. Sí, claro. La ventaja de la alerta es que haya una distancia. Desde la costa del Pacífico a la Ciudad de México tenemos nosotros una buena distancia y nos puede avisar con 50, con 60, con más segundos de anticipación. Entonces, por eso debemos de aprender a reaccionar de inmediato cuando escuchamos la alerta sísmica o cuando empieza el movimiento, claro, ¿no? Y buscar por ejemplo, un lugar. estas aplicaciones, ¿no? Donde suena todo el tiempo y por cada movimiento, ¿eso quién lo hace o cómo? Pues ya hay la capacidad. Anteriormente los equipos eran muy costosos y mantener una red era difícil. Ahora ya se han generado algunas empresas, algunas compañías que colocan sensores sísmicos y dan ese servicio. Entonces es curioso porque uno generalmente no paga por ese servicio. Dice, entra en la aplicación, pero entonces tampoco hay una responsabilidad de parte de ellos, ¿no? Si no funciona bien, no puedo ir yo y decirle, oiga, usted, yo pagué porque me avisaran antes. O sea que no es muy sano bajar todas esas aplicaciones y que esté sonando todo si el nos tiempo el preocupa demasiado, hablamos de que hay 100 sismos al día. Si me mando un mensaje 3 veces al día, pues yo estoy rayando, ni nosotros que vivimos de eso, y estoy checando las pantallas y viendo, lo tomamos con tanto empeño, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bueno tenerlas, pero regular, ¿no? A partir de que sea un sismo importante, que puede ser mayor de 4.5 hasta 5, que son menos, y además tomar conciencia. Si yo quiero que me suene, yo verificaría, yo ya estoy listo, yo ya chequé, ya tengo un plan familiar, una serie de cosas y demás. Si no, es como cuando empezamos a recibir noticias y leemos todo y dice uno, ¿cuántas de estas vale la pena? Yo creo que por salud mental habría que restringir. Tienes razón, mucha razón. Ay, pues la sopita estuvo muy rica. Vamos a ver qué tal nos quedaron las albóndigas. Se ven muy bien, se ven muy bien. Y algo me ibas a explicar con las albóndigas. Sí, a ver. la idea de las albóndigas y de ponerle el huevo, que no está tan fácil, era el otra vez pensar que estamos viendo la tierra. Y si la partimos con cuidado, ahí va. Lo que estamos viendo aquí en este lado es lo que veríamos en la parte de la tierra. Otra vez, la parte de la corteza sería la parte donde está la salsa. Esto sería el equivalente a la parte del manto y el núcleo, que hay un núcleo interior y núcleo externo. Entonces, lo que estamos viendo en esta albóndiga es como en nuestra tierra, ¿no? Tiene estas diferentes capas y todos nosotros estamos encima, ¿no? En algo muy pequeñito que hay que cuidar. Ese es un llamado de atención, necesitamos cuidar porque es una parte muy pequeña y aquí suceden todos estos procesos, lo que decíamos, el gran calor en el interior de la Tierra, lo que vimos con la sopa de letras, que van migrando las letras hacia la superficie, van empujando parte, llegan a la superficie, van empujando la parte y en donde tocan con otra placa es en donde se genera la parte de los sismos, ¿no? Entonces, podríamos decir que son albóndigas sísmicas, ¿no? Si ya se bautizó a los microsismos, entonces... Vamos a probarlas. Qué claro rico. Sí, se ven muy ricas. Muy ricas. Y quedaron además espectaculares. Comimos deliciosísimo, Carlos. Y mira, Qué rico. un postrecito. Mejor, muy bien, muy bien. Una gelatina. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, y además la podemos aprovechar para explicar más sobre los sismos ahora que estamos metidos en este tema, ¿Así es? porque es interesante.
tenemos nosotros elementos que son sólidos, como sería la mesa, tocamos la mesa es dura, tenemos elementos líquidos, como es el vaso, pero la gelatina ni es sólida ni es líquida. Entonces, esto es interesante porque, si recordamos, en la Ciudad de México era un gran lago, el Gran Lago de Texcoco. Ese lago poco a poco fue empujado hacia el exterior y sobre el lago se asentó la ciudad. Entonces queda un suelo muy blando y literalmente la gelatina sería la mejor forma de explicar cuál es el comportamiento. Le voy a pegar a la mesa y lo que vamos a ver es que le doy un solo golpe y si se fijan ustedes la gelatina se queda oscilando. Pero aquí fue un solo golpe, ¿no? Otra vez, es un solo golpe y se queda oscilando. Entonces es el efecto de los sismos lejanos. Lejanos serían en la costa del Pacífico, se produce el sismo, vienen viajando por un terreno duro y cuando llegan a la parte del centro comienza este movimiento en donde hay una mayor amplificación. Pero hay que saber en dónde vivimos, entonces preguntar cuándo se construyó el edificio, si se ha arreglado, no solo pintar, si se ha revisado la cimentación, si ha tenido cambios, si lo vemos deteriorado, tratar de mejorarlo estructuralmente, zonas que se vean con fisuras o con fracturas. Todo esto nos ayuda a evaluarlo y pedir que alguien lo repare o lo mejore. Y lo otro, la parte nuestra, lo que nos corresponde es pues hacer un simulacro con la familia, ¿no? Entonces, Claro. estoy en este edificio, yo sé que tiene este tipo de comportamiento, donde vamos a escoger el sitio seguro, qué es lo que vamos a hacer, cuando salimos a la calle, cuál es el lugar adecuado, no pararme debajo de los cables, no pararme al lado de un edificio que tenga macetas o cosas colgando que se puedan caer. Todo este tipo de cosas nos va ayudando a conocer y otra vez a sentirnos más seguros de que sabemos cómo actuar. Y, o sea, aparte de hacer el simulacro, tenemos que tener preparado una mochila o algo para, en caso de que sea un sismo fuerte. Pero, Sí. ¿qué es lo que hay que llevar? Porque yo tengo la mía, pero creo que a lo mejor me excedí. Hay varias cosas que son importantes tener. Les voy a dar una muestra A ver. de algunas de las cosas que necesitamos, por ejemplo, tener. Aquí una de las cosas que es importante es tener una pequeña lamparita, ¿no? Aquí tenemos una lamparita, si la encendemos podemos ver que funciona la lamparita. Es una lámpara de LED y además la ventaja que ahora no son muy caras, pero además podemos conectarla vía USB para cargarla. Ajá. No tengo que estar preocupándome Por las pilas. Otro de los elementos muy importantes es tener este pequeño dispositivo. Es un USB. Ajá. Todo el mundo conoce ahora los USBs. Y en el USB, pues lo que necesito es colocar copias, por ejemplo, de las actas de nacimiento, de las escrituras. Y así no de voy los cochos. cargando con No. todos los Y la ventaja es que es tan papeles. pequeñito que puedo tener uno conmigo en la mochila de emergencia, pero también puedo tener una copia con algún pariente que vive en otro lugar. Aquí yo coloqué estos que son pequeños silbatitos. Traje algunos silbatitos, estos son para ustedes. Muchas gracias. Y este silbatito voy a utilizar el mío para que vean en dónde lo traigo. Lo traigo en las llaves. Y es muy pequeño, lo voy a hacer sonar, va a sonar duro, pero para que vean que entonces me puede ayudar si está oscuro, si no puedo abrir la puerta, si algo pasa. Sí, es con para esto indicar aquí estoy, llamo la atención. Claro. Ya no lo rellené, pero tener agua, Agua. tener un botecito con agua. Tenemos algo que es importante. Papelito Siempre de baño. usamos papel de baño. Por ejemplo, este es un radio de pilas. Y es un radio, a mí me gusta este radio porque tiene las baterías, pero además es un radio que puede darle uno a la manivela. Lo carga uno y puedo poner, Sí, aquí aprendió. empieza a prender la luz y puedo escuchar las noticias, la información que se esté dando. saber Y qué además, está por ejemplo, la pasando. ventaja es que tiene una entrada para USB en donde puedo cargar otras cosas. Otra cosa que sería importante, por ejemplo, un cubrebocas si hay mucho polvo. Algo también que es importante es una fotografía. Soy yo, cuando el cabello no estaba de otro color. ¿Por qué tener las fotografías de la familia? Porque si nos falta alguien, porque si estamos en la casa y alguien está trabajando, puedo preguntar con la Claro. fotografía,
¿Han visto a esta persona? O lo mismo de la mascota, también necesito tener de las mascotas. Otras cosas como son comida, atún y, por ejemplo, frijoles. Cada quien tiene su marca, cada quien tiene su preferencia. Que sean abre fácil y que pueda yo subsistir y comérmela para que no necesite medicinas, medicamentos que sean especiales, unas cuantas para tenerlas ahí al lado. Claro, tener como un doble, ¿no? De lo que uso comúnmente y tener... ¿Y ese? Y un muñequito, van a decir, el muñequito, si tenemos niños chiquitos, un muñequito para que se tranquilicen. Van a ver en nosotros angustia, temor, y si le doy un muñequito que les guste, pues ellos se van a tranquilizar se va a y va a funcionar. Hay más cosas que puede tener uno y eso lo va escogiendo, ¿no? Pero vale la pena. Con esto es algo básico que me da cierto apoyo. Se me pasó ponerlo, pero por ejemplo yo en este lugar lo que pondría es un billete de 100 pesos o 200 pesos, porque si necesito comprar algo y no hay luz, no me van a aceptar que pague con la tarjeta ni con el teléfono, entonces solo con efectivo, entonces tener algo de efectivo guardado ahí. Eso está guardado en una pequeña mochilita, entonces es fácil, simplemente agarro la mochila, salgo y ya sé que yo tengo un poco de agua, un poco de alimentos, ciertas cosas que me pueden ser de utilidad. Hay más cosas que podemos poner, le podemos preguntar a la familia, ¿tú qué crees? En tiempo de lluvias yo pondría un plástico impermeables de estos doblados, inclusive estas cobijas térmicas que son como un papel delgado, que como no ocupan un papel espacio. De aluminio, ¿no? Exacto, Parece. colocar estas cosas ahí, lo que se nos vaya ocurriendo, y nos va a ayudar mucho. Claro. Oye, Carlos, y yo estaba pensando, ¿no? Pues sí, todo esto, digamos que, pues es natural, ¿no? Ya lo entendí, es natural, es esperado, es importante que suceda, ¿no? O sea, tiene una importancia, pues, científica. Pero ¿por qué pasa que pues siempre hay personas que quedan más desfavorecidas después de un desastre natural, ¿no? Sí. A esto le llamamos nosotros, la palabra técnica es más vulnerable la gente. Pero ¿por qué les permiten, por ejemplo, construir en zonas donde pues a lo mejor las van a dar más económicas, pero la gente está en un riesgo? Sí. Necesitamos preguntar y apoyarnos en el conocimiento. Un poco lo que decíamos, el conocer la zona sísmica. Si yo pienso comprar una propiedad o rentarla, es preguntar, ¿no? Oiga, es que yo ya vi y se encuentra en esta zona sísmica que me dicen que es de amplificación, hicieron ustedes el diseño correcto, o sea, ser un poco más metiches en ese aspecto. Veo una columna, ¿qué le pusieron a esta columna? ¿De qué grosor es la varilla? Si me dicen el grosor de la varilla era del dedo meñique, no, la varilla debe de ser más gruesa, sí tiene varillas, ahora hay construcciones que también son especiales, son adecuadas, pero utilizan ladrillos muy buenos, pero no utilizan, por ejemplo, columnas de concreto y de acero. Entonces, preguntar y además decirle, en caso de un sismo, ¿qué es lo que va a pasar, no? Una de las cosas que sucede generalmente, hay lo que llamamos muros de carga. Y a veces hablamos frecuentemente un muro de carga. Y un muro de carga es un muro hecho con material, principalmente tabique, eso puede ser block, diseñado para soportar más carga. Estos muros, su función es cuando está el muro cuadrado y comienza el movimiento y se mueve la casa en esta dirección o el edificio, lo que va haciendo es que van apareciendo grietas en esta dirección y en esta dirección. Es común ver la tendencia de generar grietas en forma de X. Nos está indicando que el muro trabajó como un fusible. Funcionó bien, controló que el edificio no se moviera rápidamente o excesivamente para romperlo todo, pero el muro quedó dañado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Termina el sismo, me pongo a salvo, veo las cosas, reemplazo el muro. La gente lo que hace es, voy, consigo cemento, algunos hasta cola loca, lo pinto y ya psicológicamente digo, ya lo arreglé, pero sabemos que estructuralmente no. Cambio el muro, pido que vaya un albañil, que quite todos los ladrillos y ponga un ladril. Si investigamos, el precio de un millar de ladrillos debe de andar como en 800 o entre 1,000 pesos.
Ese es el ladrillo, más mano de obra y demás. Entonces, el reemplazar un muro y dejarlo de nuevo bueno no es algo muy costoso. Y es lo que deberíamos de hacer. Claro. Y también, bueno, pues hay un poco la exigencia, ¿no? A estas constructoras o luego también a las aseguradoras. Sí. Que actúan pues de una manera muy irresponsable en muchos de los casos, ¿no? Necesitamos investigar. Es bueno tener un seguro. Solo el 5% de las viviendas está asegurado. O sea, es muy poco. Cuando lo comparamos, por ejemplo, antes de los sismos del 2017, el seguro, departamento en donde vivimos, era mucho menor que lo que pagábamos por el seguro de los vehículos. Una de las sugerencias, ojalá se pudiera hacer, es todos pagamos predial. Entonces, ¿y por qué en el predial no le ponemos un menos del 1%, 0.5% de mi predial? Porque entonces más del 1,5 millones de estructuras que hay en México tienen ese seguro y se compra un seguro catastrófico que pueda atender esa situación, porque no todos los edificios se han caído o se van a caer en un sismo. Entonces sería, claro, cuando la gente dice es que nos van a cobrar ahora algo más en el predial, pero vale la pena entender, es una de las cosas que sí es importante el hacerlo y el averiguarlo, ¿no? Y hablando de la parte, digamos, humana, ¿no? También los sismos nos han enseñado en México la mejor cara de la sociedad. Sí. Incluso, bueno, también hay la otra parte, la peor, pero hablar de la mejor siempre nos pone en un lugar muy especial, creo que hasta mundialmente, ¿no? De cómo respondemos como sociedad ante estas situaciones. Sí, es una característica de las mexicanas y de los mexicanos esta parte, un término que se acuñó hace mucho tiempo, solidaridad, pero es ser buenas gentes y ayudar. Cuando lo vimos en el 2017 y en el 85, en el 2017 a mí me sorprendió ver la cantidad de jóvenes queriendo ayudar, ¿no? Inclusive mi hija decidió ir a ayudar a la Roma. Mi esposa decía, ¿y no la vas a detener? Le digo, yo no la voy a detener. Si quiere ir, pero es la Roma. Le digo, sí, pero ella necesita y lo quiere hacer. Entonces nos volcamos, ayudamos, apoyamos, nos dicen lleve tal cosa a tal lugar y ahí vamos todos. Entonces sale la mejor parte del país. Ojalá siempre la saquemos en muchas otras situaciones para apoyar, ¿no? Porque somos un pueblo solidario y también México es uno de los primeros países que responde. Hay un sismo en otros lados y de repente el gobierno dice los topos. Qué maravilla, ¿verdad? A esos topos yo les compraba el boleto de inmediato para que se fueran. Sí. Llevan en el brazo la bandera de México, la gente lo reconoce. Entonces no hay que tener miedo, ¿verdad, doctor? Yo espero que no, yo espero que con esta plática tenga ya más confianza en qué hacer y hay que hacerlo, que no se nos olvide, ¿no? Que sea una tarea de voy a ver esto, voy a hacer el otro y seremos todavía un mejor país. Ay, te quiero pedir un favor. Sí. Cada que viene alguien aquí a platicar, cada semana, me deja escrito, pues, ¿qué le pareció la experiencia de cocinar y conversar juntos? ¿Te parece bien? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y con gusto lo hacemos. Querida Manuela, muchas gracias por esta comida con mucho sabor de vida y de sismos. La cocina es un lugar increíble de encuentro y convivencia. Con mucho cariño, Carlos Miguel Valdés González. Muchas gracias. Gracias a ti. Ay, nos tomamos una foto para recordar. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, porque sí, para mí fue un gran día. Qué bien, qué bien. A ver. El doctor Carlos tiene toda la razón. Sí, la verdad es que sí. Si hay algo de magnífico en que la Tierra se mueva, que circule la energía, como diría Conchita. Sí. Y por
Por eso voy a revisar mi mochila, bueno, maleta, ¿verdad? De emergencia, para ver que tenga todo y lo que ya me pasé, pues lo sacaré. A ver, aquí, ¿qué puse? Ah, aquí, este sí está bien. Pues el dijo, ¿no? Por si llovía. Está bien. ¿Qué más? Híjole, no, esto se me hace que no. No, ¿verdad? No, pues sí es sismo, no huracán. No, esto no. Esto no. Esto tampoco. Y es... ¡Ay, sí, este sí! Este sí, porque dijo que un juguetito para los niños y para que Nicolás se distraiga. Sí. Y sí, ya entendí. Los sismos no son una maldición ni un castigo divino. No, es algo natural. Incluso es necesario. Lo que sigo sin entender muy bien es por qué después de tantos y tantos sismos no somos capaces de trabajar más en la prevención. Porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Échale, mamá. Sí, señora. Pues a mucha honra soy ama de casa. Soy abuela, soy mamá. Soy maestra, enfermera, psicóloga, cocinera, chofera, secretaria, doctora, corazón, arriera y porrista, árbitro y jueza y además tengo que chambear. ¡Ay! Pero este orgullo que canto en esta cumbia, a mí nadie me lo puede quitar. Este papel me lo llevo a la tumba, pero por favor éntrale a trapear. Porque aunque todos me necesitan, yo tengo otros sueños además del hogar. Y de la mano en este camino yo quiero todo entrelazar. A esta señora muy bien le vendría tener más tiempo para disfrutar. El fuego en el alma nunca se apaga cuando alguien te dice mamá. Soy ama de casa, mujer poderosa. Yo cambio el futuro con frases cariñosas y con mis propias manos forjar seres humanos. De sol a soles para lo que luchamos. Aquí estaré yo, orgullosa, ama de casa.